Muy buenas noches a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Les agradecemos que hayan atendido la convocatoria a esta conferencia de prensa en la cual se les informará sobre la decisión que tomó la Junta Monetaria en relación con la tasa de interés líder de política monetaria. Esta noche preside la conferencia el licenciado Álvaro González Richie, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala. Le acompañan el licenciado José Alfredo Blanco, vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, el licenciado Vinicio Cáceres, gerente general, el licenciado Johnny Gramajo, gerente económico, el licenciado William Cano, gerente financiero, y el licenciado Jorge Samayoa, subdirector del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra al presidente del Banco de Guatemala, el licenciado Álvaro González Richie. Muy buenas noches a todos, a la mesa que me acompaña. Como ya es de su conocimiento, daremos lectura a la decisión que se tomó el día de hoy con respecto a la revisión de la tasa de política monetaria, comunicado que se les estará entregando de inmediato. Dice textualmente así: comunicado de prensa, la Junta Monetaria mantiene en 3.50% la tasa de interés líder de política monetaria. La Junta Monetaria, en su sesión del 26 de agosto, con base en el análisis integral de la coyuntura económica externa e interna, y luego de evaluar el balance de riesgos de inflación, decidió por unanimidad mantener en 3.50% el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria. En el entorno externo, la Junta Monetaria destacó que las perspectivas de crecimiento económico mundial continúan siendo positivas, sustentadas en la expansión de los sectores de manufactura y de servicios, la fortaleza del consumo privado, el dinamismo en la inversión en tecnología asociada a la inteligencia artificial y la recuperación del comercio mundial, a pesar de un entorno de mayor incertidumbre y riesgos a la baja debido principalmente al conflicto bélico en Oriente Medio. En ese contexto, se prevé que el crecimiento económico mundial seguirá estando condicionado por la evolución del mercado mundial de energéticos. En el ámbito interno, la Junta Monetaria resaltó que, a pesar de la elevada incertidumbre externa, la mayoría de indicadores de corto plazo de la actividad económica siguen registrando un desempeño congruente con la estimación de crecimiento del PIB anual previsto para 2026 entre 3.3 y 5.3%. No obstante, destacó que una escalada del conflicto en Oriente Medio podría prolongar el choque de oferta externo en los precios internos de los combustibles y afectar las perspectivas económicas de Guatemala en el presente año. Indicó que la inflación total se situó en 2.70% en julio de 2026, 2.27% en junio, por debajo de la meta determinada por la Junta Monetaria, 4%, más o menos un punto porcentual. Enfatizó que el reciente incremento de la inflación refleja la finalización del subsidio a los combustibles y las presiones inflacionarias de origen importado. La Junta Monetaria subrayó que los pronósticos y las expectativas de inflación continúan apuntando a que ésta se ubicará en meta tanto en 2026 como en 2027. Sin embargo, destacó que las proyecciones de inflación están sujetas a riesgos al alza debido a mayores precios de los combustibles, así como a la posibilidad de que las condiciones climáticas en el país se vean afectadas por el fenómeno del Niño. En ese contexto, la Junta Monetaria considera que esos riesgos por el momento están contenidos, por lo que decidió mantener el nivel actual de la tasa de interés líder de la política monetaria de 3.50%. La Junta Monetaria reafirma su compromiso de seguir adoptando las medidas necesarias para que los niveles de inflación se ubiquen dentro de la meta, por lo que continuará dando seguimiento cercano a la evolución de los principales indicadores económicos, tanto externos como internos, que puedan afectar el nivel general de precios y por ende las expectativas de inflación. Le daría la palabra al gerente económico para que nos presente el balance de riesgos de inflación. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en esta oportunidad. Me gustaría iniciar la presentación correspondiente haciendo referencia que para la decisión de Junta Monetaria de mantener la tasa de interés líder en 3.50%, decisión que se efectuó por unanimidad, como ya fue destacado por el señor presidente del banco. En el orden externo, la Junta Monetaria consideró lo siguiente. Uno, que las perspectivas de crecimiento económico, aunque fueron revisadas recientemente por el Fondo Monetario Internacional a la baja en cuanto a la economía mundial,
son positivas en el sentido de que se anticipa un crecimiento de 3% para 2026 y de 3.4% para 2027 para la economía mundial. Dentro de nuestros socios comerciales más importantes, destaca Estados Unidos, que tendría un crecimiento de 2.3% este año, 2.2% en 2027. La zona del euro tendría un crecimiento que estaría en torno al 1% este año y 1.2% en 2027. La República Popular China ha venido reduciendo el dinamismo de su economía gradualmente, de tal cuenta que este año crecería 4.6% versus el 5% que creció en 2025, y en el caso de 2027 crecería 4.1%. América Latina mantendría un crecimiento de 2.4% este año, con una leve recuperación a 2.7% en 2027. Vale la pena destacar que los principales indicadores adelantados de actividad económica, con datos que hemos observado en agosto, dan muestra de un dinamismo que va en esa senda de crecimiento, quizás un poco más de lo que originalmente se proyectó. Por lo tanto, digamos que a pesar de la incertidumbre generada por la guerra entre Estados Unidos e Irán, realmente el crecimiento aún se ha mantenido resiliente. Sin embargo, sí vemos una afectación en el precio de las materias primas, particularmente el petróleo, que muestra con datos a hoy un crecimiento acumulado respecto a finales del año pasado de 43.21%. La cotización del cierre de la jornada de hoy para el petróleo, la variedad WTI, fue de $82.23. Si analizamos la semana entre el 19 y el 26 de agosto, en realidad vemos una disminución de $85.83 el 19 de agosto a una cotización de 82.23 al cierre de hoy, como indicaba. Esto es, digamos, afectado favorablemente por la expectativa de que las discusiones entre Irán y Omán respecto a rutas compartidas del estrecho de Hormuz pudiera prosperar. La incertidumbre aún continúa, el estrecho de Hormuz aún continúa prácticamente cerrado, sin embargo las expectativas mejoraron por ese factor. Por otro lado, las sanciones económicas que Estados Unidos anunció recientemente contra Irán, pues realmente no han tenido todavía un efecto en el mercado, en el sentido de que no han afectado las cotizaciones, pero en el futuro es un tema que podría afectar las cotizaciones de mercado, que podría ser un aumento si se da una reducción de la producción de petróleo, o podría ser una reducción si es uno de los factores que pueden explicar un cese a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Por lo pronto, el exceso de oferta de petróleo que observábamos el año pasado no ha permanecido tras la crisis que inició a finales de febrero, y se prevé que la demanda, que es la línea punteada, permanezca arriba de la oferta, creando esta especie de V, y se cerraría hasta finales del presente año. En 2027, si se normaliza la oferta y sobre todo el transporte de petróleo por la vía marítima, podríamos observar un exceso de oferta respecto de la demanda, lo cual reduciría el precio internacional del petróleo en 2027. De hecho, como lo pueden ver en la gráfica en pantalla, el precio promedio acumulando del 1 de enero al 26 de agosto es de $81.94. Los pronósticos con base en información de Bloomberg en el escenario base dan cuenta que el promedio para finales de este año podría ubicarse en alrededor de $79 el barril, y el promedio para 2027 en torno a los $70 por barril, siempre bajo el supuesto de que hay una normalización de la oferta mundial del crudo. Con relación a la inflación, hemos observado en las economías avanzadas que, a excepción de Japón, todas las economías a las que les damos seguimiento, Estados Unidos, zona del euro y Reino Unido, se ubican por arriba del 2%, que es la meta común para esos países. Japón
que también tiene una meta de 2%, se encuentra muy cerca de ese valor. En las economías emergentes y en desarrollo, lo que vemos en México, Colombia, Perú, Brasil y Chile, es que todas las economías están presentando presiones inflacionarias importantes derivadas del choque de petróleo al que hacíamos referencia. Solamente México muestra una tendencia a la desaceleración y luego vemos Colombia, Perú, Brasil y Chile, cuyos valores de inflación se encuentran muy cerca de los límites superiores de sus metas, y en el caso particular de Colombia, fuera del límite superior de la meta. En Centroamérica y República Dominicana, la inflación ha venido creciendo en Honduras, también por el choque del petróleo. En Guatemala se ha mantenido relativamente estable, en República Dominicana ha aumentado. En el caso de Costa Rica, que tenía una deflación al iniciar la crisis, actualmente sigue en deflación, pero menor de la que veníamos observando anteriormente. Y en el caso de El Salvador hay un aumento de la inflación, aunque a niveles todavía bastante bajos. En el entorno interno queremos mencionar que se revisó el crecimiento económico para este año, se mantuvo para 2027. En el caso de 2026 se elevó el valor central de estimación de 4.1 a 4.3%, por lo tanto el rango de crecimiento económico previsto está entre 3.3 y 5.3, y para el año entrante el valor central es de 4%, con un rango entre 3 y 5%. En términos de la actividad económica, mencionar que la actividad económica en términos acumulados crece 4.4%, 0.5 puntos porcentuales por arriba de lo que crecía en junio del año pasado, cuando crecía 3.9%. Esto ha venido acompañado por una recuperación en la confianza de la actividad económica. Las remesas familiares, confirmamos el crecimiento previsto para este año en 5%, un rango que va entre 3 y 7%. Con datos al 20 de agosto hemos recibido 16.910.3 millones de dólares por este concepto, con un crecimiento de 5.6%. En el caso de 2027 se anticipa un crecimiento de las remesas en el valor central de 3%. En cuanto al comercio, con datos a junio, el valor de las exportaciones está creciendo 4.9%. Revisamos el valor central de estimación de 6 a 6.5%, porque estimamos que en el segundo semestre de este año las exportaciones van a presentar un crecimiento mayor. Para 2027 se mantiene el rango entre 5.5 y 7.5, con un valor central de 6.5. En el caso de las importaciones, con datos a junio, estas crecen 10.5%, cerca del límite superior del rango que revisamos. El nuevo valor central de las exportaciones es 9%, con un límite inferior de 8 y un límite superior de 10. El crecimiento de las importaciones claramente está reflejando un mayor precio de las importaciones petroleras, pero también está reflejando un incremento de otras importaciones, particularmente materias primas, bienes duraderos, bienes de capital y en menor medida bienes de consumo. Para 2027 estimamos un rango entre 7 y 9%, con un valor central de 8%. Crédito bancario del sector privado creciendo cerca de 7%, el valor central estimado para el presente año es de 7%, con un rango entre 6 y 8%. Para 2027 un rango entre 9 y 11%, con un valor central de 10%. El ritmo inflacionario subyacente, como todos sabemos, con datos a julio mostró un ritmo inflacionario de 2.70%, el ritmo inflacionario total para finales de este año se ubicaría en 3.75% y para 2027 en 4%. Las expectativas de inflación a 12, 24 y 60 meses se encuentran muy cerca del valor central de la meta, tomando en cuenta que se ubican en 3.75%, 3.69% y 3.72% en su orden. Esto sería.
Señor presidente, muchas gracias. Gracias, gerente económico. En este momento pasaremos a la parte de preguntas, para lo cual pueden levantar la mano y se les dará la palabra, o pueden hacerlas en el chat indicando su nombre y al medio que representan, y sus preguntas serán respondidas por el licenciado Álvaro González Richie y por las autoridades que nos acompañan esta noche. Tenemos unas preguntas de Urias Gamarro de Prensa Libre relacionadas con la elección del superintendente de bancos. La primera pregunta es si hay algún número de expedientes ya recibidos hasta el momento para la postulación de candidatos a dicho cargo. La segunda pregunta, si es posible dar a conocer algunos nombres. Tercera, ¿cómo definirá la Junta Monetaria el proceso para integrar la terna que se entregará al presidente de la República el 10 de septiembre? Y la cuarta, confirmar si en la sesión de esta noche se conoció alguna renuncia o dimisión de intendentes de la Superintendencia de Bancos o funcionarios del Banco de Guatemala para participar en dicho proceso. Muchas gracias. Tal vez en el orden de las preguntas, actualmente se han recibido 4 expedientes. En el tema de los nombres no los podemos dar a conocer ya que todavía no los ha conocido Junta Monetaria. El proceso para la integración de la terna, pues tal vez solo resumiendo, comenzó el miércoles 12 de agosto, donde se invitaron a los miembros de Junta Monetaria para que propongan profesionales interesados en integrar la terna. Para el viernes 28 de agosto a las 16 horas es la fecha y hora límite para la recepción de la información respectiva en las oficinas de la Secretaría de Junta Monetaria. Después, miércoles 2 de septiembre, el secretario de la Junta Monetaria da la información sobre los profesionales que presentaron sus hojas de vida para ser considerados en la integración de la terna. Miércoles 9 de septiembre, la integración por parte de Junta Monetaria de la terna a ser propuesta al presidente de la República. Y el jueves 10 de septiembre, la notificación a la presidencia de la República de la resolución de Junta Monetaria contentiva de la integración de la terna de candidatos correspondientes, y no se ha conocido ninguna renuncia o dimisión en Junta Monetaria. Gracias, presidente. Tenemos una pregunta de Fernando Quiñones del Diario de Centroamérica. ¿Qué sectores tienen mayor dinamismo que llevaron a elevar la previsión de crecimiento al 4.3%? Gerente económico. Muchas gracias, señor presidente. Me voy a permitir mostrar este cuadro en pantalla, donde estamos comparando la proyección que efectuamos en abril y la proyección que estamos presentando ahora en agosto. Los sectores que muestran el mayor dinamismo son industrias manufactureras, un 4.1% versus 4%. Tenemos suministro de electricidad, agua y saneamiento, un crecimiento de 5% versus 3.1%. Construcción, un crecimiento de 5.8% versus el que teníamos proyectado en abril de 4.7%. Comercio y reparación de vehículos 4.3% versus 4%. Actividades de alojamiento y de servicios de comida 5.3% versus 5%. Y actividades profesionales, científicas y técnicas 5.2% versus 4.2%. El aumento es de 0.2 de punto porcentual. Hubo un cambio que genera esas 0.2 adicionales, y también un cambio en la composición de cómo se da el crecimiento económico ahora. Gracias, señor presidente. Gracias, gerente económico. De no haber más preguntas, dejo para el cierre de la conferencia de prensa al licenciado Álvaro González Richie. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación por estar presente en la conferencia del día de hoy, donde se mantuvo la tasa política en 3.50%, y como siempre, cualquier consulta que tuvieran al respecto, ustedes ya conocen los medios de comunicación con los cuerpos técnicos del banco y con mi persona, así que les deseo a todos una feliz noche. Muchas gracias.